Bienvenido a Historias de Jack. Empezamos. Soy un hacker y un experto en ciberseguridad, o eso me gusta pensar. He pasado años descifrando códigos, protegiendo sistemas, enfrentándome a todo tipo de amenazas en el vasto universo digital. Pero, a pesar de todo lo que he visto, hay un lugar que incluso yo no me atrevería a explorar sin la protección adecuada: la Deep Web. La Deep Web no es solo una sección oscura de Internet, es un mundo propio, lleno de sombras y ecos de cosas que no deberían existir. La gente piensa que es un simple Internet oculto, pero está mucho más allá de eso. Es un lugar donde se negocian secretos, donde se trafican vidas, donde se venden almas. Si lo ves como un iceberg, la punta visible es lo que todos usamos todos los días: Google, las redes sociales, los sitios de compras. Pero debajo, bajo la superficie, está la Deep Web, un laberinto retorcido y oscuro, donde las reglas de la ley no existen. A veces, cuando te sumerges en la Deep Web, el miedo no viene de lo que encuentras, sino de lo que sientes. El silencio que precede a un clic, la incertidumbre de saber que estás siendo observado por ojos invisibles. Piensas que eres invisible, que todo está bajo control, pero nunca lo está. Y la única forma de garantizar tu anonimato, tu seguridad, es con una VPN. La VPN es como una capa de invisibilidad, un manto que te envuelve, cifrando cada uno de tus movimientos, tus datos, tu ubicación. Sin ella, estás desnudo, expuesto. Es como caminar por la noche sin luz, sin saber si algo o alguien te está siguiendo. Si tu dirección IP se muestra, si no tomas precauciones, puedes ser rastreado. La Deep Web es un lugar donde los rastros no se desvanecen fácilmente. Un mal paso y estás atrapado. Y no hablo solo de hackers comunes. Hablo de los más peligrosos, aquellos que acechan en los rincones más oscuros, esperando a que alguien cometa el error fatal. Es más de lo que muchos pueden imaginar. Cada vez que alguien entra en la Deep Web sin protección adecuada, está dejando una huella digital, una huella que no desaparece. Puedes ser perseguido, acechado, observado, y lo peor es que no lo sabes. Quizá crees que estás solo, navegando en busca de foros secretos o videos curiosos, pero en realidad podría ser el objetivo de algo mucho más siniestro. Recuerdo un caso en particular, hace un par de años. Un chico llamado Alex me contactó, tan común como cualquier otro. Me dijo que quería explorar la Deep Web. Solo por curiosidad, me dijo. No soy tonto, sé que debo tener cuidado, pero necesito saber qué hay ahí abajo. He escuchado cosas, he leído sobre ello. Solo quiero ver con mis propios ojos. Curiosidad, eso es lo que siempre dicen. Es la excusa perfecta para justificar el miedo, el deseo insaciable de saber más. Pero lo que no saben es que la Deep Web no está hecha para curiosos. Está hecha para los que están dispuestos a perderse, a cruzar límites que no deben ser cruzados. Y una vez que entras en ese abismo, no puedes simplemente salir como si nada. La Deep Web tiene una forma de atraparte, de marcarte. Y la única forma de evitarlo es asegurarte de que cada paso esté cubierto, cada trazo escondido en la oscuridad. Una VPN es tu única protección. Alex me pidió ayuda para configurar su VPN. Parecía fácil, algo que cualquiera podría hacer. Sin embargo, el tono de su voz en los mensajes ya me indicaba algo raro. Tenía prisa, como si temiera algo, aunque no lo dijera. Quería entrar, ver y salir rápidamente. Nadie que esté consciente de lo que está a punto de hacer se comporta así. Pero le di el beneficio de la duda. Te ayudaré con la configuración, le dije. Pero escucha bien, Alex. No es solo sobre ocultar tu IP. Es sobre protegerte de los ojos que acechan en las sombras. Le expliqué todo lo que debía saber. Cómo cambiar las configuraciones de seguridad, la importancia de elegir una VPN confiable y lo que realmente estaba en juego si no tomaba las precauciones adecuadas. Le dejé claro que la Deep Web no es solo una zona de riesgo, es un territorio prohibido. Lo que no le dije y lo que no quería decir es que incluso con las mejores medidas de seguridad, a veces no hay forma de garantizar que salir de ahí sea tan fácil como entrar. Algo en mi interior me decía que Alex no entendería la gravedad de la situación,
Y si algo salía mal, me sentiría responsable. Pero como siempre, me convencí de que las probabilidades de que algo malo ocurriera eran pequeñas. Pensé que era solo un joven curioso. A lo largo de los años he aprendido una lección importante. En el mundo de la ciberseguridad, las probabilidades siempre son engañosas, porque cuando crees que nada puede ir mal, es cuando el infierno te alcanza. Esa noche, después de la configuración, me despedí de Alex. Todo está listo, le dije. Ten cuidado, no te adentres demasiado. Pensé que todo iría bien, que solo sería otra historia común entre usuarios y su curiosidad insaciable. Pero algo me decía que quizás esa noche no sería como las demás. No pude haber estado más equivocado. La noche pasó más rápido de lo que imaginaba. Las horas parecían arrastrarse, pero yo estaba tranquilo, confiado en que Alex estaría explorando sin mayores problemas. Era solo un joven curioso, y yo, un experto, le había dado las herramientas necesarias para mantener su anonimato. Pensé que, al igual que otros, pronto se cansaría de la Deep Web y volvería a la superficie. A lo seguro, como todo el mundo hace. Pero algo en mi interior me decía que algo no iba a salir bien. Recibí su primer mensaje a la medianoche. Jack, algo no va bien. Creo que me están siguiendo. Hay algo raro en mi computadora. Escucho ruidos extraños, como si alguien estuviera escribiendo en mi teclado. Pero yo no toqué nada. Al principio traté de calmarme. Había visto muchas consultas similares a lo largo de los años, sobre todo de usuarios inexpertos que se asustaban por el simple hecho de estar en un espacio desconocido. Les explicaba que los servidores de la Deep Web a veces pueden generar esos ecos, esos ruidos extraños. No te preocupes, le dije. Probablemente es solo un glitch en el sistema. Vuelve a conectarte a tu VPN y revisa que todo esté en orden. Pero no estaba tranquilo. La sensación de que algo no estaba bien, de que este caso podría ser diferente, me daba vueltas en la cabeza. Sabía que los peligros de la Deep Web no siempre eran evidentes a simple vista. Las amenazas podían ser sutiles, como sombras en el borde de tu visión. Y en ese momento, sentí que algo estaba acechando a Alex. La Deep Web tiene una manera de envolverte. No importa cuán preparado creas estar. Hay cosas ahí abajo que no pueden ser vistas, que no pueden ser controladas, pero que te ven a ti. Sientes los ojos, aunque no los veas. Y eso es lo más aterrador de todo. A veces lo que no ves, lo que no puedes controlar, es lo que te atrapa. El segundo mensaje llegó pocos minutos después. Jack, lo peor acaba de pasar. La pantalla de mi computadora se puso negra y ahora muestra un mensaje. Dice, sabemos lo que haces. Detente o sufrirás las consecuencias. Estoy asustado. ¿Qué hago? Mis manos temblaron al leer esas palabras. Las palabras eran simples, pero cargadas con una amenaza directa, algo que no era común en la mayoría de los casos. No era solo una advertencia cualquiera, era un mensaje de alguien que sabía lo que estaba pasando, de alguien que estaba observando. Lo primero que pensé fue que Alex había sido víctima de un ataque de ransomware, o algo similar. La Deep Web está llena de esos ataques, ladrones que secuestran tu sistema, pidiendo dinero o algo más. Pero este caso, algo me decía que no era solo un ataque cibernético común. Había algo en la atmósfera que era diferente. Le pedí que desconectara la computadora inmediatamente, que se asegurara de que su VPN estuviera activa y funcionando correctamente, que usara un cortafuegos adicional. Pero el pánico había comenzado a invadirlo. No seguía mis instrucciones con claridad. Me está mirando. Lo sé. ¿Por qué no me contestas? Me está mirando desde la cámara de mi computadora. La mención de la cámara me heló la sangre. No había ninguna razón para que su cámara estuviera activada, a menos que alguien la hubiera hackeado de forma remota. Este tipo de ataques no solo robaban información, sino que también tomaban control de las máquinas, observando a la víctima en sus momentos más vulnerables. Mi mente empezó a correr a 1000 por hora. Alex, por favor, sigue mis instrucciones. Tienes que desconectar todo. Apaga la computadora y corre a un lugar seguro. Pero no lo hizo. El terror en sus palabras era palpable. No puedo, Jack. Algo está controlando la computadora. No me deja. Ya no sé si estoy soñando o si esto es real. Ayúdame, por favor. Sabía que algo muy malo estaba ocurriendo,
pero ya no podía llegar a él a tiempo. Había cometido el error fatal. Había confiado en una VPN débil. Una VPN que no era suficiente para protegerlo de lo que había acechado en las sombras de la Deep Web. En mi prisa por ayudarlo, intenté conectarme a su red, revisar el tráfico que estaba enviando, pero lo único que vi fueron trazos rotos, fragmentos de datos que desaparecían en el aire. Algo lo estaba bloqueando, como si alguien más estuviera manipulando su conexión. Borra todo rastro de su presencia en la red, como si un depredador estuviera borrando sus huellas para asegurarse de que no pudiera escapar. De repente, el mensaje se cortó. Un silencio absoluto llenó el espacio. En ese instante, ya sabía que algo peor había sucedido. Alex no era el primero y no sería el último. Unos minutos después, mi teléfono comenzó a sonar. Era un número desconocido. «Jack», dijo una voz profunda, rasposa, como si hubiera estado esperando a que respondiera. «¿Pensaste que podrías esconderlo todo con una VPN? ¿Creíste que podías escaparte?» La voz era claramente humana, pero había algo en ella que me dio un escalofrío. Intenté hablar, pero las palabras no salían. En la pantalla de mi computadora, un mensaje nuevo apareció, mucho más oscuro y perturbador. «Te estamos observando. Tu amigo ya sabe lo que hemos hecho, y tú también lo sabrás pronto». Era una amenaza directa. Esta vez no era solo Alex quien estaba en peligro, era yo también, porque el mal que acechaba en la Deep Web no perdona. Y ahora, por no haber advertido adecuadamente a Alex, yo también estaba marcado. Mi respiración se aceleró mientras veía el mensaje borrarse lentamente, como si alguien estuviera limpiando cualquier traza de lo que había sucedido. Pero el terror ya estaba sembrado. La semilla ya había echado raíces. La Deep Web no solo está llena de cosas extrañas y prohibidas. Hay algo más. Una presencia que te observa. Y cuando eres lo suficientemente ingenuo para entrar, esa presencia te encuentra. Era tarde cuando el mensaje se cortó. La pantalla se apagó y por un segundo el silencio me envolvió completamente. Mi mente comenzaba a girar, pero no podía encajar las piezas del rompecabezas. ¿Qué diablos había pasado? ¿Por qué esa llamada? ¿Qué quería decir el mensaje que me habían dejado? «Te estamos observando». No era una amenaza vacía. No era solo un hacker común buscando ganar un poco de dinero con un ataque de DDoS o secuestrando información bancaria. No, había algo mucho más oscuro en juego. Algo que no podía ser explicado con simples términos técnicos. El mal que acechaba a Alex, y ahora a mí, no era un error. Era intencional y estaba diseñado para destruir. Desesperado intenté contactar a Alex nuevamente. Marqué su número una y otra vez, pero no hubo respuesta. La llamada caía al buzón de voz cada vez. Algo dentro de mí me decía que ya no era solo la falta de respuesta. Era como si algo estuviera bloqueando las señales. Como si la conexión entre nosotros ya hubiera sido cortada de forma deliberada. Pasaron horas, y lo que antes había sido un simple caso técnico se convirtió en una obsesión. Algo estaba muy mal. Una sensación inquietante me recorrió la columna vertebral. No solo porque Alex había desaparecido, sino porque sabía que algo mucho más grande estaba sucediendo. ¿Por qué había recibido esa llamada? ¿Qué me estaban diciendo? Tu amigo ya sabe lo que hemos hecho, y tú también lo sabrás pronto. Esa amenaza no era solo para Alex, era para mí también. Decidí hacer lo que mejor sabía, investigar. Me conecté a la red, revisé todos los registros de actividad, rastreando cada posible señal de lo que había ocurrido en la máquina de Alex. Estaba preparado para ver todo tipo de malware, pero lo que encontré fue algo completamente diferente. Había una serie de trazas digitales que no podía identificar, pero lo más extraño fue el patrón. Todo estaba perfectamente organizado, como si fuera el trabajo de alguien que había estado observando, esperando un momento específico para atacar. La VPN de Alex había sido comprometida, pero no de manera simple. Había sido penetrada por una fuerza externa, una entidad que sabía cómo moverse dentro de la Deep Web sin dejar rastro. Fue entonces cuando vi algo aún más perturbador. En los registros de conexión, encontré un par de IPs que no coincidían con ningún servidor público. Eran direcciones privadas, pero no pertenecían a ninguna red conocida.
Los rastros apuntaban a servidores que parecían estar fuera de la Deep Web, como si alguien hubiera usado un sistema completamente distinto para monitorear y secuestrar a las víctimas desde dentro. No sabía cómo, ni quién, pero en ese momento supe que no estábamos solos. Algo nos estaba observando, y no eran solo hackers maliciosos o simples criminales. Había algo más, algo antiguo y peligroso, algo que había estado esperando pacientemente en las sombras, detrás de la pantalla. Fue entonces cuando recibí otro mensaje. Esta vez no provenía de Alex. La notificación apareció en la esquina de mi pantalla con un sonido sordo, casi imperceptible. Mi corazón se detuvo cuando leí las palabras. Te hemos estado esperando, Jack. Ya sabes lo que has hecho. Ahora paga el precio. No pude reaccionar. El miedo me paralizó. Era como si las palabras flotaran en el aire, resonando en mi mente. Estaba claro. Ellos sabían todo sobre mí. Sabían quién era. Sabían lo que había hecho. Sabían hasta el más mínimo detalle sobre mi trabajo, mis proyectos. Esta no era una amenaza cualquiera. Esto era algo más grande, más siniestro. En ese momento, sentí una presión extraña en el pecho, como si estuviera siendo observado por una presencia invisible. Una presencia que no podía ver, pero que podía sentir. Me levanté de la silla, inquieto, y miré alrededor de la habitación. El aire estaba denso, espeso. Me sentía atrapado, como si las paredes estuvieran cerrándose a mi alrededor. La sensación de estar observado creció a medida que el tiempo pasaba, y no me importaba cuánto intentara tranquilizarme, el miedo no desaparecía. Algo oscuro se había soltado, y no había forma de detenerlo. De repente mi computadora comenzó a hacer ruidos extraños, como si estuviera sobrecargada. Los programas se abrían y cerraban solos. La pantalla parpadeó y luego se volvió completamente negra. Los segundos se hicieron interminables. Al principio pensé que era un simple fallo técnico, pero luego recordé algo que había leído en algún lugar. Los hackers avanzados pueden secuestrar tu máquina a un nivel tan profundo que puedes perder el control total de la misma. Y en ese momento me di cuenta de que no era solo un fallo. Mi computadora estaba siendo tomada. Mi vida digital estaba siendo secuestrada por algo o alguien, algo más allá de lo que podía entender. De repente la pantalla se iluminó con un mensaje que me heló la sangre. Decía, «Lo has visto, Jack, y ahora te quedas con nosotros. Estás marcado». Fue entonces cuando las luces de mi habitación comenzaron a parpadear. Las sombras en las esquinas se movían de manera extraña, como si estuvieran vivas. El aire se volvía cada vez más frío, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Pero lo peor fue el sonido, un murmullo bajo, como un eco que provenía de algún lugar más allá de las paredes. Un susurro que parecía estar diciendo mi nombre, una y otra vez. No podía concentrarme, no podía pensar. Todo parecía desmoronarse a mi alrededor. Casi sin darme cuenta, comencé a retroceder. Mi respiración se volvía errática y mi cuerpo estaba atrapado en una sensación de miedo paralizante. En ese momento, una presencia se hizo palpable y entendí algo aterrador. La Deep Web no es solo un lugar virtual, es un dominio, un espacio donde las fronteras entre lo digital y lo físico se desdibujan, donde las entidades que acechan en sus rincones oscuros pueden traspasar la realidad. La llamada telefónica que había recibido ya no me parecía un accidente. Ellos sabían lo que estaba pasando. No solo Alex había sido el objetivo, yo también lo era. Y en ese momento entendí que nada de esto tenía solución. El terror no era solo digital, era real. Algo estaba fuera de control, algo estaba vivo y estaba comenzando a cazar. Desde que era un niño, la tecnología había sido mi refugio, mi forma de escapar de la rutina de una pequeña localidad en Estados Unidos. Un lugar tranquilo pero monótono. Mi fascinación por las computadoras comenzó a una edad temprana, y al llegar a la adolescencia, mi vida giraba en torno a cables, dispositivos y líneas de código. Mientras otros chicos de mi edad se pasaban las tardes en el parque, yo me encontraba en mi habitación rodeado de manuales de programación,
herramientas para hackear y una interminable cantidad de foros sobre ciberseguridad. Cuando cumplí los 18 años, la informática no solo era un pasatiempo, era mi pasión. Había aprendido a navegar por la web con una destreza inusual, pero no me conformaba con los sitios comunes. No, mi curiosidad me llevó más allá, a la Deep Web. Había leído innumerables relatos sobre este mundo subterráneo, historias de fraudes, contenidos ilegales, incluso personas desaparecidas. Pero yo me consideraba un experto, alguien capaz de mantenerse alejado de los peligros. La curiosidad, para mí, siempre había sido una bendición, no una maldición. Nunca pensé que los relatos que tanto me intrigaban pudieran ser tan reales. Una noche en particular, el calor del verano parecía aumentar a cada minuto. La brisa que entraba por la ventana de mi habitación era casi imperceptible, y mi cuerpo sudaba por el calor pegajoso que llenaba el aire. Mis padres estaban fuera, como de costumbre, en una cena con amigos. Mi hermana pequeña, Laura, dormía tranquilamente en su cuarto, ajena a todo lo que pasaba en el mío. Esa noche, sin embargo, algo estaba en el aire. No sabía qué, pero había una sensación inquietante que me rondaba, como si el destino estuviera a punto de cambiar mi vida. Encendí la computadora. Los murmullos de la ciudad llegaban a través de la ventana, pero nada me distraía. Mi mundo era la pantalla brillante frente a mí. Ingresé a la Deep Web sin pensarlo. Navegar por esos rincones oscuros me daba una sensación de poder, un poder de acceder a información que el resto del mundo no podía siquiera imaginar. Los foros, los chats encriptados, los videos, todo me resultaba fascinante. Pero esta vez, algo fue diferente. Mi instinto me decía que algo estaba esperando, algo que no podía prever. Al principio no encontré nada interesante. Foros de pocos mensajes, discusiones triviales sobre criptomonedas, teorías de conspiración sobre el gobierno. Pero mientras me adentraba más en las sombras virtuales, algo captó mi atención. Un enlace titulado Películas Raras. Un sitio que parecía más bien un archivo de películas oscuras y olvidadas. Parecía inofensivo, pero algo en mí me dijo que lo abriera. En mi afán por descubrir lo que había detrás de esos rincones virtuales, no dudé ni un segundo. El enlace me condujo a una página sencilla, con una lista de títulos familiares. La Sirenita, El Rey León, Coraline, pero fue este último el que me atrapó. Recordaba haber visto la película de Coraline cuando era pequeño, y aunque tenía un aire sombrío, nunca había sentido miedo de ella. Pero esta versión no era la película animada que recordaba, no. Esta página hablaba de una reimaginación documental de la historia, una que prometía revelar los aspectos más oscuros y desconocidos de la historia. La curiosidad, esa maldición que había sido mi aliada tantas veces, me empujó a hacer clic en el enlace. El video comenzó de inmediato. La calidad era baja, como si estuviera viendo un VHS antiguo, pero no me importó. Al principio, todo parecía normal. Una narración tranquila, una descripción de Coraline y su vida en su nueva casa. Pero algo pronto comenzó a sentirse extraño. Las imágenes que acompañaban la narración no eran las animaciones conocidas. De repente la pantalla mostró algo inquietante. Una mujer con el rostro cubierto, moviéndose en la oscuridad de lo que parecía una casa vieja. Me sentí desconcertado, pero pensé que todo era parte de la reimaginación. Quizás era una técnica artística o una especie de broma macabra. Sin embargo, las siguientes imágenes fueron mucho más perturbadoras. La mujer no estaba sola. A su alrededor había otras figuras, todas con el rostro cubierto, y lo que me heló la sangre fue ver que estaban acompañadas de niñas pequeñas. Todas las niñas, con expresiones de terror absoluto, eran arrastradas a habitaciones oscuras, a lo lejos de la cámara. Los ojos de las pequeñas estaban llenos de lágrimas, y sus cuerpos temblaban visiblemente. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Intenté convencerme de que se trataba de una especie de actuación, pero las niñas no parecían actuar. El terror en sus rostros era demasiado genuino. La narradora continuó su relato con una calma inquietante, como si estuviera describiendo un día cualquiera. Estas niñas han sido seleccionadas para el ritual, dijo la voz.
Algo en mí empezó a sospechar que lo que estaba viendo era mucho más que una simple reimaginación. Las imágenes eran tan detalladas, tan crudas, que no podía dejar de mirarlas. Cada minuto que pasaba me sumergía más en esa pesadilla virtual, cada segundo más aterrador que el anterior. Y entonces llegó la escena que nunca podré olvidar. Una de las mujeres, con el rostro oculto por un pañuelo negro, se acercó a una niña que estaba atada a una silla. La pequeña, con no más de 8 años, estaba aterrada, su rostro cubierto de lágrimas. Al principio no entendí lo que estaba pasando, pero luego lo vi, una caja con botones negros y una aguja larga. La mujer abrió la caja con una lentitud espantosa, y fue entonces cuando la narradora, con su voz de ultratumba, dijo: «Ahora procederemos a coserle los botones en los ojos». El horror se apoderó de mí. La cámara estaba enfocada en el rostro de la niña, mientras una mujer acercaba la aguja a sus ojos. El grito que siguió fue tan aterrador, tan desgarrador, que sentí como si me atravesara el pecho. Cada puntada era un golpe directo a mi alma. Las lágrimas de la niña caían, y la sangre comenzaba a manar de sus ojos, mientras las mujeres, con sus manos firmes, aseguraban que el ritual se llevara a cabo. La niña temblaba, su cuerpo se sacudía con cada puntada, pero las mujeres la mantenían inmovilizada. Me sentí tan impotente, tan atrapado, que no pude apartar la mirada. No podía dejar de ver la atrocidad, pero al mismo tiempo mi mente me decía que era mejor huir, apagar la computadora y olvidar lo que estaba viendo. Pero no pude. El video continuó mostrando detalles macabros de lo que sucedía después del ritual. Hablaban de la transformación de las niñas, cómo algunas de ellas eran utilizadas para otros fines mucho más oscuros. Otras eran vendidas. La crueldad, la frialdad con la que hablaban de las niñas me revolvía el estómago. No había humanidad en esas palabras. Estaban describiendo a las niñas como objetos, como simples piezas en un juego macabro. No pude soportarlo más. Con un esfuerzo sobrehumano, apagué el video y cerré la página. Me senté frente a la computadora, temblando de miedo, mientras el terror se apoderaba de mi cuerpo. Sabía que lo que había visto no podía ser real, pero las imágenes se grabaron en mi mente como una película de terror. No podía sacudírmelas. El miedo, la repulsión, la impotencia, todo se mezclaba dentro de mí. Mi habitación, que antes había sido mi santuario, se convirtió en un lugar oscuro, una prisión. Sentí que el aire se volvía denso, pesado. Necesitaba salir. ¿Pero a dónde? La respuesta era clara. Necesitaba encontrar consuelo. Sin pensarlo, me dirigí a la habitación de mi hermana. La angustia que sentí aquella noche me acompañó como una sombra. Después de cerrar la computadora, me quedé allí, inmóvil, con la mente en blanco, como si mi cuerpo hubiera decidido no reaccionar ante lo que acababa de presenciar. No podía dejar de ver las imágenes de la niña, sus ojos cosidos, la sangre, los gritos. Esa escena me perseguiría por semanas. Me hundí en un estado de shock que ni siquiera comprendía bien. El terror era físico, como una presencia que me rodeaba, me asfixiaba. Y lo peor de todo era que no podía alejarme de él. Se me metió bajo la piel, en la carne misma, como si fuera algo que nunca podría escapar. Salí de mi habitación, pero el pasillo de la casa se sentía extraño, como si las paredes se acercaran, como si cada paso me empujara más hacia un abismo. Mi hermana Laura dormía plácidamente, sin saber la oscuridad que acababa de invadir mi mente. Al llegar a su cuarto, me arrodillé junto a su cama, observándola. Su rostro sereno y su respiración tranquila me ofrecieron una especie de consuelo. Pero también me di cuenta de algo doloroso. Estaba completamente impotente para protegerla de lo que podría acechar, incluso en los rincones más seguros de nuestro hogar. Esa noche no pude dormir ni un minuto. El calor de la habitación me quemaba, como si el aire estuviera cargado de algo pesado, asfixiante. Cada vez que cerraba los ojos, los gritos de la niña cosida a la silla volvían a mi mente. No podía escapar de ellos, no podía escapar del horror. Recorrí los pasillos, buscando algo que me calmara, algo que me devolviera la cordura, pero todo lo que encontraba eran recuerdos de lo que acababa de ver. En la televisión, cada sonido, cada escena en las películas,
Me recordaba el grito desgarrador de la niña. Los gritos en la televisión, incluso los más pequeños, me hacían estremecer. Pasaron semanas. Las pesadillas se hicieron constantes. Me despertaba sudando, temblando, como si el terror estuviera tan cerca que me rozara la piel. Me encontraba despertando a la mitad de la noche, con la sensación de que alguien estaba observándome, que una presencia estaba acechando en las sombras de mi cuarto. No había paz. Cada rincón de la casa se volvía sospechoso. Incluso la tranquilidad de las noches en las que mi hermana dormía me parecía una burla cruel. La sensación de vulnerabilidad, de estar rodeado por un mal invisible, era casi insoportable. Mi vida se fue desmoronando poco a poco. Las horas que antes pasaba explorando la Deep Web ahora me parecían absurdas, como una fase de mi vida que ya no podía justificar. La computadora, que alguna vez había sido mi herramienta más valiosa, ahora era un objeto que me aterraba. No podía acercarme a ella sin recordar ese abismo virtual que había presenciado. La pantalla, antes tan familiar, me parecía ahora un portal hacia un infierno desconocido. Me sentaba frente a la máquina, pero mi mente no podía concentrarse en nada. Todo lo que veía, todo lo que leía, se distorsionaba, se mezclaba con los recuerdos de aquella visión perturbadora. Trataba de hacer tareas sencillas, como revisar correos electrónicos, pero mis manos temblaban, mis pensamientos se nublaban. La angustia me estaba comiendo por dentro. Cada día me sentía más incapaz de funcionar normalmente. Incluso la luz del sol, que siempre había sido reconfortante, parecía haber perdido su calidez. Todo estaba teñido de un gris opresivo. La gente a mi alrededor notaba el cambio. Mis padres, al principio desconcertados, comenzaron a preocuparse más a medida que pasaban las semanas. A veces me veían en la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos, perdido en pensamientos oscuros, incapaz de salir de mi mente. Se acercaban y me preguntaban si estaba bien, pero yo no podía responder. ¿Cómo explicar lo que había visto sin parecer un lunático? ¿Cómo contarles que algo indescriptible me había tocado? Algo que no podía quitarme de la cabeza. Un día, finalmente, me decidí. Mi madre me encontró en la sala, mirando la televisión sin prestar atención, en un estado casi catatónico. Fue entonces cuando, con voz quebrada, le confesé que necesitaba ayuda. Les hablé sobre lo que había visto en la Deep Web. Al principio me miraron con incredulidad, pensando que estaba exagerando, que tal vez había sido una pesadilla. Pero al escuchar los detalles, la gravedad en mi tono, mis padres comprendieron que no estaba inventando nada. Mi madre me abrazó, pero su mirada reflejaba una mezcla de preocupación y miedo. Mi padre, en cambio, parecía más frío, tratando de entender racionalmente lo que había sucedido. Aunque ambos me dieron su apoyo, sabía que el daño ya estaba hecho. La imagen de aquella niña seguía en mi mente, fija, imparable. Decidieron que lo mejor era que hablara con un terapeuta, alguien que pudiera ayudarme a procesar lo que había presenciado. Al principio no estaba seguro de que eso pudiera funcionar. La idea de hablar sobre mis sentimientos con un extraño me parecía inútil. ¿Cómo podría alguien comprender lo que había visto, lo que había experimentado? Pero en el fondo sabía que estaba perdiendo el control. Mi mente no podía seguir viviendo con ese peso. La primera sesión con el terapeuta fue difícil. No sabía cómo empezar. Las palabras se me atoraban en la garganta. El terapeuta me observaba pacientemente, como si esperara que fuera yo quien sacara las palabras. Finalmente, lo hice. Le conté lo que había visto, aunque sin entrar en detalles demasiado espantosos. No podía. Cada vez que lo intentaba, la imagen de los ojos cosidos de la niña me detenía. El terapeuta, con su voz suave y tranquilizadora, me guió a través de mis emociones. Comenzó a ayudarme a entender que la curiosidad no era el problema, sino cómo había manejado lo que encontré. No se trataba de la web en sí, sino de lo que había hecho con mi deseo de saber más. Me enseñó a poner límites, a entender que algunas cosas no deben ser vistas y mucho menos buscadas. Con el tiempo, empecé a aprender a manejar la ansiedad, a intentar restablecer un equilibrio emocional. Aunque las pesadillas continuaban, ya no me mantenían tan atrapado. Sin embargo, la imagen de la niña nunca se desvaneció por completo. A veces, cuando todo estaba en silencio,
podía escuchar el eco de su grito en mis pensamientos, como una canción macabra que nunca dejaba de sonar. Pero aprendí a vivir con ello. Mis estudios de ciberseguridad, que había comenzado antes de todo esto, se convirtieron en una forma de encontrar algo positivo en lo que había experimentado. Quería hacer algo bueno con mis conocimientos, algo que ayudara a proteger a otros de los mismos horrores que yo había encontrado. Me inscribí en un curso de ciberseguridad en una universidad local, determinado a usar mis habilidades para bloquear los sitios peligrosos, para proteger a otros. Me rodeé de personas que compartían la misma pasión y decidimos formar un grupo de estudio. Juntos trabajamos en proyectos que no solo eran útiles, sino que también me dieron un sentido de propósito en medio de la oscuridad. En un pequeño rincón de ese mundo digital, pude encontrar una forma de redención. Pero, aunque el futuro parecía más claro, la sombra del pasado seguía acechando, como una pesadilla que se niega a desaparecer. Y a veces, cuando la oscuridad se hacía más profunda y los ruidos de la noche se volvían inquietantes, me preguntaba si alguna vez podría liberarme por completo de la marca que esa experiencia dejó en mi alma. Hace aproximadamente 2 meses, cometí una de las decisiones más impulsivas y peligrosas de mi vida. Aún hoy, no puedo evitar preguntarme cómo llegué hasta allí. Aunque en ese momento sentía que todo era solo una extensión de mis habilidades, el resultado final me dejó con una sensación que no puedo describir con palabras. A veces me pregunto si aprenderé de mis errores o si este mundo me arrastrará hasta perderme. Todo comenzó, como muchas de las malas decisiones, con una simple curiosidad. Mi nombre es Jack, tengo 17 años y soy un estudiante común, al menos en apariencia. Soy el chico que pasa desapercibido en las clases, pero al mismo tiempo uno de los más conocidos cuando se trata de tecnología. Desde el primer año de secundaria me obsesioné con la programación. Mi curiosidad por las computadoras me llevó a descubrir mundos que la mayoría de las personas ni siquiera imaginaría. Lo que comenzó como una forma de entender los secretos de mi computadora personal, pronto se convirtió en una pasión que absorbió todo mi tiempo. En mi tercer año de secundaria ya era un experto en hackeo, o al menos eso pensaba. Había aprendido a escribir scripts en varios lenguajes de programación, y mi habilidad con el código era tan afilada que incluso mis profesores me buscaban para resolver problemas informáticos en la escuela. Aunque las bromas y travesuras en la red me hacían famoso, pronto entendí que ya no era suficiente. No bastaba con cambiar contraseñas o hackear el Wi-Fi de los vecinos. Algo me estaba llamando a una dimensión más oscura de este mundo digital. Fue entonces cuando escuché hablar de Tor y la Deep Web. Al principio, me parecieron solo rumores, historias contadas por otros hackers más experimentados. Pero pronto me di cuenta de que Tor era mucho más que un simple navegador. Me ofrecía anonimato completo, una red protegida de vigilancia gubernamental, sin censura. Era el lugar perfecto para expandir mis habilidades. Todo lo que tenía que hacer era saltar a este océano profundo, y el resto seguiría. Lo primero que hice fue investigar a fondo, y pronto entendí que Tor no era simplemente un medio para navegar de manera anónima, sino un portal a una vastedad de información oculta, foros, herramientas. Y sí, sitios que no podrías ni imaginar. Me sumergí por completo en este nuevo mundo, donde las reglas no existían. Hombres, mujeres y otros jóvenes como yo compartían sus conocimientos sobre hacking, programación avanzada y otras técnicas secretas. Un día, mientras navegaba por un foro de hacking, encontré una discusión sobre botnets. Mi interés fue inmediato. ¿Qué era una botnet? Era un concepto que había escuchado antes, pero nunca lo había considerado seriamente. Una botnet es un grupo de computadoras que un hacker controla de manera remota, sin que el dueño de esas máquinas lo sepa. Con una botnet uno puede realizar ataques DDoS, robar información o simplemente usar las máquinas para hacer el trabajo sucio. Me intrigó tanto la idea que pasé días investigando cómo crear la mía propia. Pero algo me detuvo. En la Deep Web había foros que ofrecían botnets en alquiler. Eran servicios ilegales y el precio era bastante alto. Nunca sería tan ingenuo como para alquilar una botnet.
Sin embargo, algo en mi interior me decía que si otros podían alquilar una, ¿por qué no podría yo robar una? Sabía que el robo de una botnet era un desafío mucho mayor que hackear una cuenta o cambiar una contraseña, pero la idea me fascinó. ¿Cuántos de estos hackers anónimos con experiencia estaban realmente tan protegidos? ¿Qué tan difícil podría ser infiltrarse en una botnet, controlarla y tomarla para mis propios fines? Después de todo, tenía todo el tiempo del mundo y un sinfín de tutoriales a mi disposición. La arrogancia de la juventud me cegó. Pasaron unos días y finalmente tomé la decisión. Llevaría a cabo el robo de una botnet. Planeé todo meticulosamente, como siempre lo hacía. Preparé mi laptop, me aseguré de que todas las medidas de seguridad estuvieran activadas. Y me dirigí a la biblioteca pública después de la escuela, con la esperanza de que nadie sospechara. Sabía que la red Wi-Fi pública podría ser peligrosa, pero confiaba en mi capacidad para protegerme. Conecté mi laptop, arranqué Tor y tomé las precauciones necesarias. Usé Tails, un sistema operativo que asegura el anonimato total. Desactivé los scripts y me aseguré de que no dejara rastro alguno. Sentí una mezcla de adrenalina y nerviosismo mientras exploraba la Deep Web, eligiendo cuidadosamente la botnet a la que atacaría. Encontré mi objetivo en menos de media hora. Estaba en un foro específico para botnets, y lo que me llamó la atención fue la pequeña y aparentemente inofensiva botnet de un hacker novato. Parecía tener muy poco conocimiento sobre cómo proteger su red. En ese momento, me sentí como un tiburón en aguas tranquilas. La presa era fácil y la recompensa alta. Decidí actuar de inmediato. La sensación de poder era embriagante. Rápidamente me infiltré en la botnet, desactivé las medidas de seguridad que el hacker había dejado de lado y en cuestión de minutos, la botnet fue mía. Estaba eufórico, pensando que había logrado lo imposible. Ya tenía en mis manos una poderosa herramienta. Sentí que nada podría detenerme. Regresé a casa esa noche con una sensación de triunfo. Pasaron unos días y comencé a usar la botnet para realizar pequeños ataques. Nada demasiado grande, solo para probarla. Durante la semana siguiente, la usé para realizar pruebas y obtener un poco de información de manera encubierta. Todo parecía ir a la perfección, pero como suele pasar, la arrogancia y el exceso de confianza tienen un precio. Una tarde, mientras trabajaba en mi computadora, algo extraño ocurrió. La botnet dejó de funcionar. El troyano que había instalado para controlar las computadoras comenzó a fallar, y al revisar mi sistema, me di cuenta de que había desaparecido por completo. Intenté recuperarlo, pero fue en vano. En mi mente todo apuntaba a un error mío, pero algo me decía que no era tan simple. El primer signo de que algo no estaba bien ocurrió una semana después de haber logrado robar la botnet. Durante varios días, la utilicé para mis propios fines, experimentando con pequeñas intrusiones y robando datos insignificantes. Nada fuera de lo común, pero ya sentía una extraña satisfacción al ver cómo las computadoras que controlaba se comportaban según mis deseos. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la adrenalina era más fuerte que cualquier precaución. Una tarde, mientras verificaba el funcionamiento de la botnet, algo extraño sucedió. El troyano que había instalado para manejar las computadoras comenzó a fallar. No era solo un error ocasional. De repente, todo el sistema dejó de funcionar. Mi laptop ya no estaba conectada a la red de la botnet. Al principio pensé que había cometido algún error al configurar el control remoto, pero cuando intenté recuperar el acceso, me di cuenta de que el troyano había desaparecido por completo. No quedaba rastro alguno de la botnet que había robado. De repente, la sensación de control que había experimentado se desvaneció en el aire, como si nada de esto hubiera existido nunca. En ese momento, la duda se instaló en mi mente, pero lo primero que hice fue culparme a mí mismo. Tal vez había cometido un error de principiante, algo que me había hecho perder el control de la botnet. Pero a medida que pasaban las horas y no encontraba una explicación lógica, algo comenzó a inquietarme. ¿Y si alguien más había intervenido? ¿Y si otro hacker había estado observando cada uno de mis movimientos, esperando el momento adecuado para despojarme de lo que había tomado? La paranoia empezó a apoderarse de mí, y aunque intentaba calmarme,
No podía dejar de preguntarme si algo mucho más grande estaba ocurriendo detrás de todo esto. Fue entonces cuando recibí el primer mensaje. Era un texto sin remitente, un número oculto que me hizo sentir un escalofrío inmediato. Te encontré. Al principio no lo entendí. Pensé que podría ser una broma de algún amigo o incluso un mensaje accidental. Quizás alguien había notado que había estado haciendo algo extraño en línea, pero lo descarté rápidamente como una coincidencia. Sin embargo, cuando respondí, la situación dio un giro oscuro. El mensaje continuó. Te encontré. Vete al 888 72 E36 y 641J. Mi mente trataba de procesar lo que estaba leyendo, pero lo que realmente me dejó desconcertado fue la siguiente línea. ¿Cómo supiste mi contraseña de la computadora? Mi corazón se aceleró y, por un momento, la lógica me falló. ¿Cómo sabía esa persona mi contraseña? ¿Acaso había hackeado mi sistema desde dentro? Mi cerebro comenzó a hacer conexiones, pero nada tenía sentido. ¿Quién es este tipo?, me preguntaba una y otra vez. Pensé que podría ser alguna broma o una confusión, pero un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en lo que podría significar. Decidí dejar de responder. La amenaza era vaga, pero suficientemente clara como para que me diera cuenta de que algo más estaba en juego. La sensación de que estaba siendo observado se intensificó. Sabía que si volvía a meterme en ese juego, podría perderlo todo. Pero la curiosidad y el miedo comenzaron a combinarse, haciéndome sentir una urgencia de descubrir más. Durante los siguientes días, el miedo se apoderó de mí. Cada vez que miraba la pantalla de mi computadora, me preguntaba si algo estaba esperando a que bajara la guardia. Pero no podía dejarlo así. Decidí rastrear al hacker, pensar que si podía encontrarlo, tal vez podría entender qué estaba pasando y, con suerte, ganar algo de control sobre la situación. Me sumergí en las sombras de la Deep Web nuevamente, esta vez con un único objetivo: localizar la IP del hacker. Después de horas de investigación, rastreando la actividad en el foro donde había encontrado la botnet y revisando sus mensajes, finalmente logré obtener la dirección de su computadora. Usé todas mis habilidades para rastrear la IP hasta una dirección en el norte de Canadá, pero no encontré ninguna información adicional. La pista parecía desvanecerse. Nadie parecía saber nada sobre esa dirección. Podría haber sido una trampa, pero sentí que debía seguir adelante. Pasaron 2 días sin ningún progreso tangible. Sin embargo, el miedo persistía. Mi mente no podía dejar de pensar en esa persona y en su amenaza. Sabía que había tocado algo peligroso. Sabía que lo que había hecho no se quedaría impune. Un viernes por la tarde, mientras caminaba por los pasillos de la escuela con mi mejor amiga después de la última campana, el teléfono vibró. Al principio pensé que era solo un mensaje normal, pero cuando vi el número oculto, el pánico me invadió. Respondí sin pensarlo mucho, y hubo un breve silencio antes de que la voz al otro lado del teléfono me dejara sin aliento. Rastreé. Eso podría no ser bueno para tu salud. Mi cuerpo se tensó y no pude decir nada. La voz continuó, recitando números y letras al azar, como si estuviera dando una dirección o un código. Pero algo hizo que mi sangre se helara. Empezó a leer mi matrícula escolar en voz alta, como si la estuviera mirando en ese mismo momento. El miedo me paralizó. No podía moverme, y mi amiga, al ver mi reacción, me preguntó qué pasaba. Apenas pude responder. Salí corriendo hacia el estacionamiento de estudiantes, con ella siguiéndome confundida. Mientras corría, mis pensamientos se mezclaban con el miedo más puro que había sentido en mi vida. ¿Cómo sabía esto? ¿Cómo sabían tanto de mí? Al llegar a mi coche, vi un vehículo verde oscuro estacionado cerca, y justo antes de subir al coche, el auto se alejó rápidamente. Mi mente trataba de procesar lo que acababa de suceder, pero no había respuestas. Al llegar a casa, aún temblando, encontré una nota en el parabrisas de mi coche. Decía: "Esta es tu última advertencia. Deja de husmear". Al principio pensé que era un truco más, hasta que vi lo que había debajo: mi dirección, mi número de teléfono y mis contraseñas. Las contraseñas que pensaba que solo yo conocía. Las mismas que había usado para acceder a la botnet. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda.
Ya no era una broma. No era solo una amenaza vacía. Alguien estaba siguiéndome de cerca. Pero no podía contarle a nadie. No podía arriesgarme. Sabía que había cruzado una línea y ahora debía vivir con las consecuencias. Pasaron algunos días sin que volviera a recibir amenazas, pero la sensación de estar siendo observado no desapareció. La ansiedad se apoderó de mí. ¿Qué quería esa persona? ¿Qué más podía estar protegiendo tan ferozmente? ¿Por qué iría tan lejos para detenerme? Y aunque las amenazas cesaron, la inquietud persistió. En mi mente no podía dejar de preguntarme, ¿quién era esa persona realmente? ¿Qué estaba ocultando tan celosamente? Tal vez nunca lo sabré, pero sí sé algo. Nunca más me meteré en terrenos desconocidos. La Deep Web tiene secretos oscuros, y algunos, como aprendí de la peor manera, no deben ser tocados. Soy Jack. Trabajo para una organización especializada en eliminar sitios web peligrosos en Internet. No puedo decir el nombre de la empresa, pero entiéndanlo. Nuestro trabajo es como el de fantasmas que recorren las sombras, acechando en las profundidades del ciberespacio, asegurándonos de que el mal no se propague. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que este trabajo no solo requiere habilidades técnicas, sino también un estómago fuerte. He visto cosas que la mayoría ni siquiera se atreverían a imaginar. Mi carrera me ha llevado por los rincones más oscuros de la Deep Web, un lugar lleno de secretos y actividades que desafían la moralidad humana. Pero lo que encontré allí un par de años atrás fue algo más allá de lo que cualquier ser humano debería conocer. Todo comenzó una noche en la que revisaba una serie de reportes rutinarios. Fue entonces cuando descubrí algo que no esperaba. Las 5 salas rojas auténticas. Estas salas, de las que mucha gente hablaba, pero nadie parecía saber con certeza si realmente existían, se hallaban bien escondidas en lo más profundo de la Dark Web. Había rumores, historias contadas en foros, donde los usuarios afirmaban haber sido testigos de lo que sucedía dentro de esas salas, pero siempre con la misma advertencia: no las busques. La curiosidad, por supuesto, es un veneno que cualquiera puede tomar, y yo lo hice. Lo primero que debo aclarar es que estas salas no son algo que encuentres simplemente dando clic por error. Nadie te va a dar acceso a ellas sin más, porque no son accesibles mediante una búsqueda convencional. No es como encontrar un enlace en un foro oscuro o en una web clandestina. Para llegar a ellas necesitas algo más que una simple conexión. Necesitas un código, algo que te otorgue el derecho de cruzar un umbral que no tiene retorno. Y fue en ese preciso momento cuando me di cuenta de que el sistema de seguridad detrás de estas salas rojas era casi perfecto. Solo aquellos que tuvieran las conexiones adecuadas podían acceder, y yo las tenía. Un contacto, un administrador de una de estas salas, me había confiado el código. En su momento, no comprendí completamente lo que estaba haciendo, ni lo que me esperaba al otro lado de esa puerta digital. Solo sabía que debía seguir adelante, porque la curiosidad estaba más allá de mi control. ¿Qué podía ser tan importante para que existieran tales medidas de seguridad? El acceso era simple, o al menos eso parecía. En mi computadora apareció una caja de texto negra, solicitando mi código. Ingresé los 4 dígitos, el guión y mi nombre de usuario. Lo hice con calma, sin saber lo que me esperaba del otro lado. El sitio tardó unos segundos en cargar. Me sentí aliviado cuando apareció el mensaje: permiso concedido. Todo parecía demasiado sencillo, demasiado rápido. La primera página que apareció me dejó desconcertado. Estaba llena de recuadros de video, todos con títulos ominosos. Algunos decían cosas como «Mírame a asustar a Carla» o «Verónica se aterra». Cada uno de los títulos parecía más perturbador que el anterior, y me sentí atrapado en una especie de trance. Una fuerza extraña me empujó a hacer clic en uno de ellos. «Mírame a asustar a Carla». Lo que vi fue indescriptible. La pantalla se iluminó con la imagen de una casa. Un salón acogedor, con un sofá de cuero negro y estanterías repletas de libros. Todo parecía normal, pero algo en el ambiente no lo era. La cámara.
Era rudimentaria, como si alguien la estuviera grabando con un teléfono móvil, temblando ligeramente, como si el que la sostuviera tuviera miedo de ser visto. La persona detrás de la cámara susurraba en un idioma extraño, algo que no pude entender. Nunca mostró su rostro, pero estaba claro que observaba. La tensión era palpable en el aire. En ese instante, pensé que tal vez se trataba de una actuación, de una broma macabra. Sin embargo, pronto me di cuenta de que estaba equivocado. De repente escuché el sonido de una puerta, el giro de un pomo. La cámara se acercó a la entrada principal, y fue entonces cuando vi a la mujer. Entró una joven vestida con un uniforme verde de enfermera. Tenía el cabello rubio y la piel bronceada, y parecía estar distraída. No sospechaba lo que la esperaba. Se detuvo un momento en la entrada, dejó caer algunas llaves al suelo y al alzar la vista, se encontró con algo que la paralizó. Una voz grita desde fuera de la cámara: ¡No te muevas! La chica, como un animal atrapado, se quedó rígida. La tensión en su cuerpo era evidente. El miedo, el pánico, podían sentirse a través de la pantalla. En ese momento, un hombre apareció de la nada. Estaba vestido completamente de negro, con una máscara de esquí cubriéndole el rostro, y llevaba un enorme martillo en la mano. Lo que ocurrió a continuación fue más aterrador de lo que jamás habría imaginado. El hombre se abalanzó sobre la mujer y con un rápido movimiento la golpeó en la cabeza. La chica cayó al suelo, su cuerpo inerte, y una mancha de sangre comenzó a expandirse sobre la alfombra blanca. El hombre con la cámara no dijo nada. No movió un músculo, simplemente observó. El atacante con la máscara hizo un gesto como si todo fuera parte de una coreografía macabra, y la cámara se apagó. El video terminó. Me quedé paralizado, temblando. Mi cuerpo estaba frío, mi mente completamente atónita. No podía procesar lo que acababa de ver. No era una película, no era una actuación. Lo que había presenciado había sido real. La desesperación, el terror en los ojos de la víctima. No había duda de que no había sido un truco. Eso había sucedido en algún lugar, en algún momento. Mi estómago se revolvió, pero una parte de mí, una parte oscura que aún no entendía, me impulsó a seguir adelante. Había más videos y sin quererlo, mi dedo fue atraído hacia el siguiente enlace. Verónica se aterra. Lo que vi a continuación solo puedo describirlo como el principio de una pesadilla de la que no pude despertar. Lo que vi en el siguiente video no solo me perturbó, me desbordó. El título decía: Verónica se aterra. Y aunque el miedo ya había comenzado a calar en mí, algo dentro de mí, esa parte que no podía dejar de mirar, me empujó a seguir. No podía retroceder, no podía. Mis ojos se mantenían fijos en la pantalla, mientras mis manos temblaban. Sabía que estaba a punto de ver algo más horrible de lo que ya había presenciado, pero no pude detenerme. El video comenzó con una toma fija. La cámara mostraba un parque desierto, una imagen sombría, vacía de vida. Las sombras de los árboles se alargaban a medida que la cámara se movía, como si todo estuviera envuelto en una oscuridad palpable. Un aire de abandono llenaba el lugar. El sonido del viento entre las ramas era lo único que se oía. Todo estaba en silencio, como si la misma naturaleza estuviera conteniendo la respiración. Entonces, apareció una mujer. Era joven, delgada, con cabello castaño que se movía con el viento. Estaba corriendo. Su rostro mostraba una mezcla de agotamiento y algo más, una profunda sensación de miedo. Llevaba puesto un conjunto de jogging azul y sus pasos resonaban en el suelo de tierra mientras avanzaba a través de un camino solitario. Todo parecía normal, o al menos hasta ese momento. La cámara, al principio, parecía estar a una distancia considerable, vigilándola desde un coche. El hombre que estaba filmando, al que no podíamos ver, comenzaba a hablar en un idioma extraño, algo gutural que no podía identificar. Pero lo más inquietante era la risa que acompañaba sus palabras. Se reía como si supiera exactamente lo que iba a suceder, como si estuviera jugando con ella desde las sombras. Cada palabra, cada risa era un presagio oscuro de lo que vendría. Verónica no podía oírlo. Ella seguía corriendo, ajena a la amenaza que la acechaba. ¿Cómo podía saber que la muerte estaba a sus espaldas?
Todo lo que podía hacer era seguir corriendo, pero el tiempo parecía detenerse mientras la cámara la observaba. Cada vez más cerca, cada vez más implacable. Y yo no podía hacer nada. Mi piel estaba helada, pero mis ojos no podían apartarse de la pantalla. El video comenzó a volverse aún más inquietante. La imagen se cortó bruscamente y de repente se encendió en visión nocturna. Todo lo que antes era visible, ahora era un mar de sombras verdes y borrosas. La cámara se movió rápidamente, como si estuviera buscando algo en la oscuridad. Estaba claro que el operador tenía algún tipo de control sobre lo que sucedía, no solo filmando, sino guiando la escena con una precisión aterradora. En ese momento, vi lo que me heló la sangre. Verónica estaba en el maletero de un coche. Sus manos y pies estaban atados, y sus ojos reflejaban un terror absoluto, como si no entendiera lo que le estaba pasando. Luchaba por liberarse, pero sus movimientos eran torpes, frenéticos. Algo había en su rostro que no podía descifrar, una mezcla de desesperación y resignación. El miedo que irradiaba era palpable, un miedo tan puro que casi podía sentirlo a través de la pantalla. Y lo peor de todo era que no podía hacer nada para evitarlo. Yo solo era un espectador impotente. El hombre con los guantes negros que había filmado todo esto ya no estaba en el coche, pero de alguna manera su presencia estaba allí, en las sombras que rodeaban a Verónica. Ella no podía ver a su agresor, pero él estaba cerca, tan cerca que el simple hecho de pensar en eso me provocaba un nudo en el estómago. Me preguntaba si era el mismo hombre del video anterior, el de la máscara de esquí, pero no podía saberlo con certeza. Todo estaba envuelto en un aire de misterio, como si las sombras mismas estuvieran tomando vida. El hombre que controlaba la cámara se acercó a ella lentamente, grabando cada uno de sus intentos desesperados por liberarse. Verónica seguía luchando, tratando de gritar, pero algo le impedía hacerlo. Tenía algo en la boca, una tela o una especie de cinta que la mantenía silenciada. No podía emitir ni el más mínimo sonido, y su mirada estaba llena de desesperanza. Yo sentía como cada segundo que pasaba era como una condena más para ella. De repente, un golpe sordo resonó en la grabación. Era el sonido de su cabeza golpeando la tapa del maletero. Pensé, por un breve momento, que tal vez había algo de esperanza, que tal vez ella se había desmayado o estaba inconsciente, y que tal vez, solo tal vez, todo terminaría. Pero mi esperanza fue efímera. El hombre con la máscara de esquí apareció de nuevo. Esta vez, la cámara no lo filmó directamente. Sin embargo, pude ver sus movimientos en el borde de la pantalla. Era él, no cabía duda. La figura, que se movía con una calma siniestra, su actitud fría y calculadora, me confirmaba que este hombre no era alguien que tuviera remordimientos. Su rostro estaba oculto, pero su presencia era imponente, casi monstruosa. Con una tranquilidad que hacía que el horror fuera aún más insoportable, el hombre ató las muñecas de Verónica a la parte trasera del coche, asegurándola de manera brutal. El sonido del nudo siendo apretado resonó en mis oídos, y mi estómago dio un vuelco. ¿Cuánto más podía soportar esto? Finalmente la cámara se alejó un poco y pude escuchar el rugido del motor. El hombre con la cámara se movió a su alrededor, asegurándose de grabar todo. El sonido del motor fue aumentando hasta que, finalmente, el coche comenzó a moverse. El horror que sentí en ese instante fue indescriptible. Sabía lo que iba a suceder. Sabía que no había vuelta atrás para Verónica. El coche comenzó a avanzar, y con él, la pobre chica atada en la parte trasera del vehículo. Estaba siendo arrastrada, arrasada por el suelo. Su cuerpo se movía con el coche. La tierra y las piedras golpeaban su piel, y cada movimiento me dolía más de lo que pude haber imaginado. Vi cómo el coche seguía su camino, llevándola por una senda de muerte mientras la cámara grababa sin piedad. Y en ese momento, la pantalla se apagó. Todo se quedó en silencio. La oscuridad me envolvió. Mi respiración se había detenido. Sentía el vacío dentro de mí, esa sensación de que el mundo entero se había quedado en pausa. Aun cuando el video terminó, no podía dejar de pensar en lo que acababa de ver. ¿Era real? No había ninguna duda en mi mente. No podía ser una broma.
Aquello había sucedido, de alguna forma, en algún lugar. Me sentía vacío. La impotencia se apoderó de mí. Sabía que en alguna parte del mundo alguien estaba viendo lo mismo, y que esa misma desesperación, esa misma impotencia, los consumiría también. Era un ciclo sin fin. Y lo peor de todo, era que ahora yo ya formaba parte de él. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.